Hola, mi nombre es Leisa Merchan y este es mi tercer parcial de epistemología. Primera pregunta. Define la gradación de los medios en el contexto del cálculo económico. ¿Cómo influye la gradación en la toma de decisiones de los agentes económicos? Proporciones ejemplos de las situaciones de la gradación de los medios donde los medios resulte relevante para la economía de un país latinoamericano. Analiza la relación entre la gradación de los medios y la escasez de recursos, proporcionando un ejemplo específico de un recurso escaso en Venezuela. Respuesta. Cuando hablamos de la gradación de los medios, nos referimos a cómo las personas ordenan los recursos que tienen según los útiles que parezcan para lograr sus objetivos. No todo vale igual ni sirve para lo mismo, así que uno va haciendo una lista mental de qué necesito con más urgencia, comida o gasolina. ¿Cómo influye eso? Pues en todo, desde lo que compra uno en el mercado hasta lo que invierte en una empresa. Si el recurso escasea, toca elegir con más cabeza. Ahí está el cálculo económico, comparar medios y fines escasos para tomar decisiones que no nos dejen sin recursos. Ejemplo, en Venezuela si tienes $20, la pregunta es gasolina, comida o medicinas. La gente decide según sus urgencias, no por capricho. En Argentina la inflación hace que prefieran comprar electrodomésticos antes que ahorrar en pesos. Pregunta 2. Explique el concepto de trueque y su función dentro de la teoría elemental del valor y los precios según Ludwig von Mises. Discuta por qué el trueque puede considerar una ficción en la economía moderna según Ludwig von Mises. El trueque es el intercambio directo de bienes y servicios sin el uso de un medio de intercambio, dinero. En la teoría elemental del valor se presenta a menudo como la forma más primitiva de intercambio, donde las partes directamente intercambian lo que tienen por lo que desean. Porque el trueque es una ficción en la economía moderna según Mises. Mises sostiene que el trueque es pura ficción en el sentido de que no puede servir como base pura por una economía compleja y con división de trabajo. Si el bien existe en pequeña escala, su uso generalizado es impráctico por varias razones. Doble conciencia de deseo. Para que el trueque se concrete, cada parte debe desear exactamente lo que el otro ofrece, lo cual es muy improbable en una sociedad de diversas necesidades y especializaciones. Invisibilidad de bienes. Muchos bienes no son fácilmente divisibles, lo que dificulta el intercambio de valores desiguales. Falta de unidad de cuenta. El trueque no permite la unidad común para medir el valor, lo que imposibilita el cálculo económico, la comparación de costes y beneficios y la contabilidad. Sin una unidad de cuenta es imposible determinar si el proceso productivo es rentable o si una combinación de recursos es eficiente. Impedimento para la inversión y acumulación de capital. Sin un medio de intercambio universal y unidad de cuenta, la acumulación de capital y la inversión a largo plazo son extremadamente difíciles, lo que limita el desarrollo económico. Pregunta 3. Compare y contraste el trueque con el uso de la moneda en la economía. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno en el contexto de un mercado latinoamericano en desarrollo? Respuesta. El trueque. Sus ventajas son limitadas. Puede ser funcional en economías muy pequeñas y simples o en situaciones de colapso monetario extremo donde el dinero pierde su valor. Puede fomentar relaciones comunitarias directas entre pequeños grupos. Desventajas. Ineficiente. Requiere doble conciencia de deseo. Dificulta la especialización, no permite el cálculo económico e impide la acumulación de capital. Es impráctico para transacciones a gran escala. Uso de las monedas. Sus ventajas. Facilita el intercambio, elimina la necesidad de doble conciencia de deseos. Unidad de cuenta. Permite comparar el valor de todos los bienes y servicios a una escala común, lo que es esencial para el cálculo económico. Depósito de valor. Permite posponer el consumo y acumular riqueza, medios de pago diferido. Facilita el crédito y la inversión a largo plazo. Fomenta la especialización y la división de trabajo. Al simplificar el intercambio, permite que los individuos se especialicen en lo que hacen mejor, aumentando la productividad en general. Permite la asignación racional de recursos a través de los precios monetarios. La información sobre la escasez y la valoración se transmite eficientemente, guiando a los empresarios a producir lo que los consumidores valoran a menor coste. Sus desventajas. Riesgo de inflación o devaluación. Una mala gestión monetaria puede erosionarse
puede erosionar el poder adquisitivo de la moneda, distorsionando el cálculo económico y afectando la confianza. Necesidad de confianza. La moneda requiere confianza en su aceptación y estabilidad por parte de la población y el gobierno. Vulnerabilidad de stock. Las economías monetarias pueden ser aún más susceptibles a crisis financieras o stock externos si su moneda no es fuerte o está sujeta a políticas erráticas. Pregunta 4. Discute el impacto de la teoría del valor en contextos socialistas, haciendo énfasis en cómo influyen las decisiones económicas en la planificación centralizada. ¿Cuáles son las implicaciones de la ausencia de un sistema de precios a la asignación eficiente de recursos dentro de un sistema socialista? Respuesta. El impacto en la planificación centralizada. Mises argumenta que un sistema socialista donde los medios de producción son propiedad colectiva y no hay precios de mercado para ellos, la teoría del valor subjetiva, que los individuos valoran bienes y servicios de manera ordinal, no puede traducirse en un sistema de cálculo racional para la asignación de recursos. El impacto de la planificación centralizada. Mises argumenta que un sistema socialista donde los medios de producción son propiedad colectiva y no hay precios de mercado para ellos, la teoría del valor subjetivo, que los individuos valoran bienes y servicios de manera ordinal, no puede traducirse en un sistema de cálculo racional para la asignación de recursos. En la planificación centralizada, las decisiones sobre qué producir, cómo y en qué cantidades son tomadas por una organización central, no por la interacción de oferta y demanda en el mercado. Este organismo carece de los precios de mercado necesarios para comparar la eficiencia de diferentes procesos de producción o la escasez relativa de los factores de producción. Implicaciones de la ausencia de un sistema de precios en la asignación eficiente de recursos. La ausencia de un sistema de precios en un sistema socialista tiene implicaciones devastadoras para las consignaciones de recursos. La imposibilidad del cálculo económico. Sin precios para los bienes, el capital, tierras, fábricas y maquinaria, la planificación centralizada no puede saber si una línea de producción es más eficiente que otra, si un método de producción consume demasiados recursos valiosos o si están satisfechas las necesidades más urgentes de la población. No hay forma de calcular costes o beneficios de manera racional. Desperdicio de recursos. Los planificadores carecen de la información para evitar el desperdicio. Puede asignar recursos a proyectos ineficientes o producir bienes que no los valoran, que no son valorados por los consumidores, mientras que recursos valiosos permanecen sin usar o desutilizar. Escasez y excedentes crónicos. La incapacidad de coordinar la producción con las necesidades reales lleva a una combinación de escasez de bienes esenciales y excedentes de bienes no deseados. Falta de innovación. Sin el incentivo de la ganancia y guía de los precios, hay poca motivación para la innovación, la mejora de la eficiencia o la adaptación a los cambios en las preferencias de los consumidores. Corrupción y mercado negro. La eficiencia y la escasez generadas por la falta de cálculo económico a menudo dan lugar a la proliferación de mercados negros y corrupción, ya que las personas buscan obtener bienes y servicios por fuera de los canales oficiales. Pregunta 5. Analiza el problema de cálculo económico de la economía planificada versus la economía de mercado. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta un sistema socialista en la relación de cálculo económico? Utilice ejemplos específicos para ilustrar sus puntos. Respuesta. La dificultad fundamental que enfrenta un sistema socialista para la realización del cálculo económico es la ausencia de propiedad privada de los medios de producción y, consecuentemente, la inexistencia de precios de mercado para los bienes de capital y factores productivos. En una economía de mercado, los precios se forman a través de la interacción de millones de decisiones individuales de compra y venta. Estos precios actúan como señales que informan a los empresarios sobre la escasez relativa de los recursos y las preferencias de los consumidores. Permiten a los empresarios calcular costes y beneficios y decidir qué, cómo y cuándo producir de manera eficiente. Una economía planificada, al no haber intercambios de propiedad de los medios de producción, no hay desperdicios de mercado para ellos. La planificación central no tiene forma de saber cuál es el uso más eficiente de, por ejemplo, una tonelada de acero
o una hora de trabajo calificada. No puede determinar si construir una fábrica de tractores es más rentable socialmente que una fábrica de automóviles, porque no puede comparar los valores de insumos y producción de manera monetaria. Ejemplos específicos. Unión Soviética. A lo largo de su historia, la Unión Soviética enfrentó problemas crónicos de ineficiencia y escasez, y a pesar de sus vastos recursos, la planificación centralizada a menudo resultaba ser de producción excesivas de bienes no deseados. Ejemplo, tractores de baja calidad que nadie quería. Y la escasez de bienes de consumos esenciales. Ejemplo, alimentos básicos, ropa, electrodomésticos. Los planificadores no podrían determinar racionalmente la combinación óptima de insumos para la producción de acero, o si era más eficiente usar carbón o gas natural para la generación de energía, porque carecían de precios de mercado que reflejaban su escasez y relativa de valor. Cuba. A pesar de los esfuerzos de planificación centralizada, Cuba ha sufrido históricamente de baja productividad y escasez de bienes básicos. La ausencia de un mercado para la tierra, el capital y el trabajo ha impedido la asignación eficiente de estos recursos, llevando a la subutilización de la capacidad productiva y a la dependencia de subsidios externos. Pregunta 6. Reflexiones sobre la relevancia del cálculo económico en la formulación de políticas públicas en Venezuela. ¿Cómo impactan estas decisiones en la vida cotidiana de los ciudadanos? Respuesta. El cálculo económico es de vital importancia para la formulación de políticas públicas en Venezuela, especialmente dada su historia de intervencionismo estatal, controles de precios, expropiaciones y alta inflación. Un cálculo económico racional permite a los formuladores de políticas evaluar la variabilidad de coste y el coste real de los proyectos públicos. Antes de emprender una obra de infraestructura o programa social, un cálculo económico riguroso permitiría evaluar los beneficios esperados frente a los costes reales de los recursos empleados, evitando el desperdicio y mala asignación. Diseñar políticas que fomenten la producción y la inversión. Comprender cómo el cálculo económico guía a los agentes privados es crucial para entender el entorno que fomente la inversión, la innovación y el crecimiento. Políticas que distorsionan los precios o eliminan los incentivos de cálculo. Ejemplo, controles de precios, nacionalizaciones sin compensación justa. Inevitablemente llevan a la contracción económica. Manejar la política monetaria y fiscal. Un cálculo económico preciso es fundamental para comprender el impacto de la emisión monetaria, el gasto público y los impuestos de la economía. La hiperinflación en Venezuela, por ejemplo, es el claro ejemplo de la desarticulación del cálculo económico debido a la pérdida de valor monetario. Impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. Disponibilidad de bienes y servicios. Cuando el cálculo económico se distorsiona, ejemplo, controles de precios, los productores no pueden cubrir sus costes o no tienen incentivos para la producción, para producir, lo que lleva a la escasez de bienes básicos, alimentos y medicinas. Al surgimiento de mercados negros por precios exorbitantes, afectando directamente la capacidad de los ciudadanos para satisfacer sus necesidades. Calidad de empleo y salarios. La falta de inversión y contracción económica resultado de la imposibilidad de cálculo disminuye la oportunidad de empleo de calidad y reduce salarios reales, empobreciendo a la población. Acceso a servicios básicos. La ineficiencia de la asignación de recursos también afecta la provisión de acceso a servicios públicos, electricidad, agua, transporte y salud, ya que las empresas estatales o los gobiernos locales carecen de las señales de precios para gestionar eficazmente sus operaciones. Capacidad de ahorro e inversión. La alta inflación pulveriza el ahorro de las familias y la capacidad de las empresas para invertir y crecer, limitando el proceso económico individual y colectivo. Pregunta 7. ¿Cómo se relaciona la noción del cálculo económico con la estabilidad y funcionamiento eficiente de un mercado? Describa brevemente cómo los precios de un mercado libre permiten el cálculo económico. Respuesta. Relación. El cálculo económico es el pilar de la estabilidad y funcionamiento eficiente de un mercado. Es la herramienta intelectual que permite a los agentes económicos, consumidores, productores y empresarios tomar decisiones racionales. Sin el cálculo económico,
Sin un cálculo económico posible, el mercado se devuelve caótico e ineficiente. ¿Cómo los precios de un mercado libre permiten el cálculo económico? En un mercado libre, los precios monetarios actúan como un sistema de información y comunicación, permitiendo el cálculo económico de la siguiente manera. Señales de escasez y valoraciones. Los precios reflejan la escasez relativa de los bienes y servicios, así como la valoración subjetiva de los consumidores. Un precio alto indica escasez o alta demanda, mientras que un precio bajo indica abundancia o baja demanda. Guía para la asignación de recursos. Los empresarios utilizan los precios de insumos, materias primas, trabajo, capital y los precios de la producción finalmente para calcular sus costes y beneficios esperados. Esto les permite decidir qué producir, en qué cantidad y con qué métodos para maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas. Al hacerlo, están asignando recursos hacia los usos más valorados por los consumidores y mayor eficiencia. Coordinación de decisiones. Los precios de mercado permiten coordinación descentralizada de millones de decisiones económicas. No se necesita un planificador central. Los precios actúan como un teléfono que permite a los agentes económicos comunicarse entre sí y ajustar sus planes. Pregunta 8. Evalúe cómo el cálculo económico contribuye a la asignación eficiente de recursos en un contexto de precios variables. Proporcione casos de estudio que ilustren las dinámicas de cálculo económico en mercados latinoamericanos. Contribución al cálculo económico es esencial para la asignación eficiente de recursos, incluso en un contexto de precios variables, porque su función no es la de operar con precios estáticos, sino la de responder dinámicamente a la información de los precios variables, a los precios variables. La variabilidad de estos precios es, de hecho, la forma en la que el mercado comunica los cambios en las condiciones de escasez, las preferencias de los consumidores y tecnología. Los precios variables permiten a los empresarios ajustar sus planes de producción y asignación de recursos en tiempo real. Casos de estudios de mercados latinoamericanos. El boom de las materias primas, litio en Liche, Bolivia y Argentina, cuando el precio global del litio o cobre o petróleo aumenta drásticamente, el cálculo económico indica a los inversores y empresas latinoamericanas que es más rentable invertir en su extracción y procesamiento. Los recursos, capital, trabajo y tecnología influyen hacia este sector, llevando a una asignación eficiente de recursos hacia actividades económicas que el mercado global valora en ese momento. Cuando los precios caen, el cálculo indica lo contrario y los recursos se reasignan. Fluctuaciones de los tipos de cambio. Ejemplo, devaluaciones en Argentina o Brasil. Una devaluación de la moneda nacional hace que las exportaciones sean más baratas y las importaciones más caras en términos locales. Esto cambia el cálculo económico para los productores. Se vuelve más rentable producir bienes para la exportación y sustituir importaciones, recursos, tierra, capital y trabajo. Se reorientan hacia estos sectores, promoviendo una asignación eficiente en respuesta a la nueva prioridad cambiaria. Por ejemplo, agricultores o industriales textiles pueden aumentar su producción para exportar. Pregunta 9. Discuta los límites del cálculo económico en el contexto de la acción humana. ¿Qué aspectos del comportamiento humano son difíciles de cuantificar y cómo esto afecta a la teoría económica? Respuesta. Límites. Aunque el cálculo económico es fundamental para la acción racional, en la esfera económica Mises reconoce sus límites. Aspectos no cuantificables o inconmensurables. El cálculo económico se basa en magnitudes monetarias. Sin embargo, muchos aspectos de la acción humana y la vida real no pueden ser cuantificados en términos monetarios. Esto incluye valores éticos y morales. La decisión de ayudar a un amigo, de actuar con honestidad o de sacrificarse por un ideal no se rige por un cálculo monetario. Satisfacciones subjetivas y psicológicas. La felicidad, la satisfacción personal, el amor, la amistad, la belleza o el significado de la vida no tienen un precio. Un individuo puede decidir dedicarse a una carrera menos lucrativa que le brinda mayor satisfacción personal, una decisión que está fuera del ámbito estricto del cálculo económico. Decisiones políticas y sociales. Las decisiones sobre el sistema de gobierno
Influencia de teorías económicas. Estos aspectos no cuantificables afectan la teoría económica al mostrar que la acción humana no es puramente económica en el sentido monetario. La praxeología, la ciencia de la acción humana, es una disciplina más amplia que la economía, que abarca todas las herramientas dentro del marco más amplio de la praxeología, explicable específicamente a las decisiones que implican la asignación de recursos escasos con un ojo de costes y beneficios monetarios. La teoría económica debe reconocer que los individuos actúan bajo una jerarquía de valores que va de más allá de lo puramente procurario. Sobre la variabilidad de los precios y su influencia en el cálculo económico. ¿Cómo puede la inflación y la devaluación de la moneda afectar la capacidad de los agentes económicos para realizar cálculos precisos? Respuesta. La influencia de la variabilidad de los precios. La variabilidad de los precios es una característica inherente de los mercados libres y de hecho es crucial para el cálculo económico, ya que transmite información. Sin embargo, una variabilidad excesiva, como la causada por la inflación o la devaluación rápida, puede distorsionar gravemente el cálculo. Como la inflación y la devaluación afectan la capacidad de los agentes económicos para realizar cálculos precisos. Distorsión de las señales de precios. Una inflación alta y errática hace que sea muy difícil para los empresarios distinguir entre un aumento de precios que refleja una mayor demanda real de su producto y un aumento que es simplemente el resultado de la pérdida de valor de la moneda. Esto lleva a malas decisiones de inversión y producción y su incertidumbre en los costes y beneficios futuros. En un entorno inflacionario, los costes de los insumos y los precios en venta de futuro son impredecibles. Esto hace que el cálculo de la rentabilidad esperada de un proyecto sea una tarea extremadamente difícil y desalentadora a largo plazo. Pérdida de capital real. La inflación erosiona el valor del capital y los ahorros, produciendo que la capacidad de financiación de nuevas empresas o la expansión de las existentes. Fomento del consumo y especulación. La gente tiende a gastar dinero rápidamente antes de que se pierda más valor y se dedican a actividades especulativas. Ejemplo, compra de divisas o bienes duraderos, en lugar de la inversión productiva. Devaluación de la moneda, aumento de costes e insumos importados. Para economías independientes de importaciones, como muchas en Latinoamérica, una devaluación encarece drásticamente los insumos importados, aumentando los costes de producción y reduciendo la rentabilidad de muchas empresas. Dificultad para planificar importaciones o exportaciones. La variabilidad del tipo de cambio hace que sea muy arriesgado planificar negocios que involucren comercio exterior, ya que los precios de compra o venta extranjera son difíciles de traducir a la moneda local de forma estable. Pérdida de la confianza. La devaluación repentina puede llevar a la pérdida de confianza en la moneda local y a la búsqueda de monedas extranjeras. Dolarización, lo que fragmenta el mercado y dificulta aún más el cálculo. Ambos fenómenos sofocan la función del dinero como unidad de cuenta estable y haciendo que el cálculo monetario se vuelva impreciso o en casos extremos imposible, llevando a la asignación ineficiente de recursos y a la contracción económica. Define la relación entre el cálculo económico y la ciencia de la acción humana. ¿Cómo se integra el cálculo en la toma de decisiones y qué papel juega la información en este proceso? Respuesta. El cálculo económico es una manifestación y una herramienta esencial de la ciencia de la acción humana, praxeología. La praxeología estudia la acción humana en general, es decir, el comportamiento intencional de los individuos para alcanzar fines deseados, utilizando medios escasos. El cálculo económico se inserta en este marco como el método específico mediante el cual el hombre actúa racionalmente en el ámbito de producción e intercambio de una economía compleja. La integración del cálculo económico toma de decisiones y papel de información. El cálculo como guía racional. El cálculo permite a la gente de acción evaluar los diferentes caminos para lograr un fin. Le permite comparar costes, sacrificio de otros fines posibles y los beneficios esperados de diferentes acciones o proyectos en términos monetarios. Esta comparación cuantitativa es lo que convierte una mera graduación subjetiva de medios en una decisión racionalmente fundamentada para la producción y el comercio en un mercado.
información del consumo vital para el cálculo económico esta información se obtiene a través de precios de mercado. Los precios son la fuente más importante de información, ya que condensa el conocimiento sobre la escasez de los recursos y la valoración de los bienes por parte de millones de individuos. Permite a la empresa saber qué bienes son más demandados y qué recursos son más escasos o costosos. Estimaciones y juicios empresariales. El empresario no solo relaciona los precios presentes, sino que también debe anticipar los precios futuros y las preferencias de consumidores. Su juicio empresarial implica la capacidad de interpretar la información disponible, incluidos los precios, identificar oportunidades y asumir riesgos de un entorno incierto. Contabilidad y estadística. Herramientas como la contabilidad registrada, los datos de precios pasados y presentes, proporcionando la base para el cálculo de costes y beneficios y para la toma de decisiones futuras. En esencia, el cálculo económico es la herramienta que permite a la teoría de la acción humana, pese a la esfera puramente subjetiva de la aplicación práctica en la consignación de recursos en alguna sociedad de condivisión de trabajo. Sin él, la acción humana económica se vuelve irracional y el proceso de material se estanca. Sí.